El libro de Isaías relata los acontecimientos que predecían al Mesías, tanto como habla del sufrimiento que padecería, algo que no aceptaba el pueblo judío. Isaías también ofrece un mensaje alentador en cuanto al Mesías. El capítulo 35, en su versículo 5 dice: Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El mensaje de Isaías es tanto espiritual como físico, porque para Dios no hay nada imposible. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo capítulo 11, versículo 5. El poder de Dios no conoce límite, no conoce barreras. Él es el Dios de lo imposible. Por eso Isaías 35:5 dice: los ojos de los ciegos serán abiertos. Nosotros estábamos ciegos, estábamos cegados por las tinieblas del pecado. No podíamos ver por nuestra propia voluntad. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 lo afirma claramente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los seres humanos somos inicialmente ciegos en lo que se refiere a Jesús y al Evangelio. Nadie hizo eso más claro que el profeta Isaías, quien dijo esto acerca de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres. Algunos son cegados por la vanidad de este mundo. Cuando les extendemos una invitación a la iglesia, siempre hay un pretexto para no asistir. Por ejemplo, hoy no puedo ir a la iglesia, o no puedo ir a la iglesia todos los días y menos todos los domingos por la mañana y también por la tarde. Tengo demasiado trabajo, estoy demasiado ocupado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otros actúan como que nos están haciendo un favor, cuando los favorecidos en realidad son ellos. Por ejemplo, hoy no puedo ir, pero mañana te prometo que voy a hacer todo lo posible para ir. Mateo 10, versículo 37 dice: el que ama a padre u madre más que a mí, no es digno de mí. El ciego Bartimeo, al enterarse de que Jesús estaba pasando cerca, no dejó pasar esa oportunidad. No dejó que su ilimitación le impidiera llegar a Jesús. Él no pudo ser callado. Cuando Jesús venía por el camino, gritó a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud trató de callarlo. Trataron de detenerlo, pero no pudieron. Él estaba determinado en ir a Jesús y ser sanado de su ceguera. Marcos 10, versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y él vio más allá de la multitud. Jesús vio la necesidad presente en un hombre que no se daba por vencido, que aunque su enfermedad y la multitud le querían negar el milagro que estaba a punto de acontecer, él seguía persistiendo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Marcos capítulo 10, versículo 49. Es importante notar que él todavía estaba ciego mientras venía. Pero él escuchó la dulce voz de Jesús y vino, tambaleando como lo hace cualquier ciego, pero caminando hacia la dulce voz del Mesías. Y al llegar hacia él, Jesús le hace una pregunta muy importante: ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía la condición de este hombre, pero
Pero era necesario que Bartimeo reconociera su situación, la situación en la que se encontraba, tanto física como espiritual. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y enseguida recobró la vista. Bartimeo sabía que era un miserable. Estaba ciego y perdido por el pecado. Él sabía que nadie sino Jesús podía restaurarle la vista y salvarlo. Él trató de ir a Jesús con todas las fuerzas de su corazón. Y lo más importante para él era encontrar a Cristo en el camino. Cuando él llegó al Salvador, Cristo le abrió los ojos. Amado hermano, eso es una ilustración del nuevo nacimiento. Eso es una ilustración gráfica de la conversión. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Su sangre puede limpiarnos y redimirlos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 dice: Cristo murió por nuestros pecados. Charles Spurgeon dijo: la salvación no toma horas. Es en un instante que pasamos de muerte a vida. En otras palabras simples y sencillas, la salvación es cosa del momento, pero el vivir en santidad es cosa de toda la vida. Por eso Isaías 35:5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Nosotros estábamos ciegos y sordos por causa del pecado. Pero el mensaje de Jesús abrió nuestros oídos y nuestros ojos. Por causa de su sangre, hoy somos salvos. Y la salvación es el milagro más grande de la historia del ser humano. Concluyó con Isaías 35, versículos 7 y 8. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sedecal en manaderos de agua. La morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Amigo que escucha este mensaje, permita que sea Dios quien le abra los ojos, y que hoy pueda ver al Señor de señores al lado de usted, extendiéndole los brazos, diciéndole: ven a mí.